sucede algunas veces en los premios Goya, a ver cómo sale esto, que no se nos desmadre el tema, pero bueno, no cabe, está dentro de lo posible. Bueno, ya el director ha apuntado algunas de las ideas de la exposición. Goya es consustancial al Museo del Prado. De hecho, pues cuando abre sus puertas había dos cuadros colgados en la sala, el retrato de Carlos IV a caballo y de María Luisa también a caballo, que estaba justamente, según se entra en la galería principal, en la sala llamada de los contemporáneos, a derecha e izquierda, es decir, presidiendo un poco o viendo lo que iba a ser el desarrollo posterior del Museo del Prado. No tenemos información de si Goya vino al Museo del Prado aquel día, porque lo cierto... ¿Puedo decir algo? Sí, claro, aquí no vamos a interrumpir, sin problema. El 19 de noviembre en Madrid hace frío y es posible que viniera, y quizá a esa salida extemporánea pudo deberse la tremenda enfermedad que le aquejó en diciembre de 2019 y de la cual le salvó el médico Arrieta. No sabemos, pero igual estuvo por el museo y se puso enfermo. Ya, como un antecedente. Decíamos, si se puso enfermo de verse colgado con los contemporáneos, con los que le habían colgado, es decir, con aquellos pintores del 19 que probablemente no fueran, y no con quien le hubiera gustado estar colgado al lado, que era con Velázquez. Estoy seguro que si hubiera podido elegir, él se habría colocado al lado de Velázquez, pero desgraciadamente se vio colocado al lado de otros artistas de su tiempo, que con más o menos estima, pero desde luego ninguno de ellos estaba a su altura. Lo cierto es que en aquel momento no había dibujos de Goya. Goya estaba dibujando intensamente en aquel periodo. Si recorremos la exposición veremos que en estas fechas, en las anteriores, en las posteriores, gran parte de la actividad de Goya va a estar dedicada al dibujo, se va a dedicar a dibujar, y los primeros dibujos tendremos que esperar bastantes años para verlos llegar al Prado. Tenemos que esperar hasta 1872, cuando un volumen, un álbum de dibujos procedente del Museo de la Trinidad se incorpora al Museo del Prado. Precisamente ese comienzo de la historia de los dibujos en el Museo del Prado está presente de forma muy novedosa en la exposición a través del álbum en el que llegaron. Un álbum que hoy en día podemos ver abierto casi en el Sancta Sanctorum de la exposición, en la segunda de las salas. Les anticipo la idea, no vamos a poner imágenes porque esto hay que verlo, y podrán ustedes ver cómo ese álbum abierto, cortado en su lomo, ha desperdigado todos los dibujos por las paredes que rodean la exposición. Tenemos que esperar al 72, en el 86 va a llegar el segundo dibujo, y desde entonces la llegada de dibujos de Goya ha sido un permanente goteo. Goteo que sigue hasta nuestros días, y precisamente al comienzo de la exposición hay una carta de Goya a Martín Zapater que se adquirió el año pasado y que se muestra en la exposición y que además resume un poco lo que ha sido la historia de este proyecto también. Es una carta adquirida a tres bandas. Yo no sé si es la primera vez que eso ocurre en el Museo del Prado, pero se adquirió con fondos de la Fundación Botín, con fondos de la Fundación de Amigos del Museo del Prado y con fondos del propio Museo del Prado. Es decir, un esfuerzo realizado a tres bandas y que muestra pues, un poco lo que es esta idea de proyecto de colaboración entre instituciones. Desde entonces, los dibujos de Goya forman un referente ineludible de Goya en el Prado. Todos los días, compañeros, personas de fuera me dicen, ¿cuándo exponéis los dibujos de Goya? ¿Por qué no están en una sala permanente? Bueno, no están en una sala permanente porque no se pueden tener en una sala permanente, pero se pueden hacer exposiciones como esta que vamos a presentar ahora. Porque la obra de Goya y los dibujos de Goya son una parte esencial, son quizá el corazón de la obra de Goya. Sí. En el contexto de su obra, los dibujos de Goya son muy importantes y lo fueron desde el primer momento de su vida. Es decir, había que pensar en Goya dibujante de Italia a Burdeos, pero no tenemos todo. Tenemos de la primera parte cosas bastante concretas y no todo aquello que dibujó. Y la culpa de que eso sea así, sin duda, se debía al poco interés del coleccionista español en adquirir y tener los dibujos de los grandes artistas. Y también en parte a que los primeros dibujos de Goya fueron fundamentalmente dibujos preparatorios a los cartones de tapices. Y eso los artistas siempre lo han tomado como algo
del proceso, pero no como un dibujo con valor en sí mismo. Por tanto, esa primera parte es posible que incluso el propio Goya la tirase a la basura, como había hecho Miguel Ángel, y no tuviera interés para nadie más. Se conservan muy pocos dibujos de ese primer momento. Ya en sus capitulaciones de boda, que aparecieron no hace muchos años, se publicaron hace relativamente poco, él decía que había ido a Italia para aprender en Roma, en la Academia del Diseño, a dibujar del natural, que era como tenían que aprender los artistas de aquella época para lograr ser los pintores que tenían que ser, del dominio del cuerpo humano, del cuerpo en movimiento, de la anatomía perfecta, del espacio, de la expresividad de todo aquello, y Italia era evidentemente el lugar donde aquello se podía aprender mejor que en ningún sitio. La técnica de Goya, como la pueden ver, desde principio hasta final, desde Italia hasta Burdeos, es exquisita. Cuando piensan en Goya, muchas veces, a partir de una cierta literatura mediocre, se habla de un Goya con una expresividad burda, ¿no? Que no es cierto. Es decir, es un hombre tan exquisito y tan delicado como podía haber sido Watteau en Francia a principios del siglo XVIII, o Battoni en Italia. Su precisión, su exquisitez, su economía de medios son únicas. Y con eso consigue una expresividad que ahí es donde reside el mayor interés de Goya. Expresividad que es capaz de proyectar en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier situación que quiera. Y esa es la razón fundamental del arte de Goya. El ser humano, universal, porque él mismo lo dice cuando publica Los Caprichos, el que crea que aquí hay figuras de nuestros días está equivocado. Esto es una obra de carácter universal contra los vicios y los errores vulgares de lo que es la humanidad. Y ese fue su interés, la humanidad, el ser humano, hombres y mujeres. Del principio al fin, desde la ingenuidad más absoluta y la bondad perfecta hasta la maldad diabólica. Y es capaz de hacerlo todo eso porque se empeñó toda su vida en lograrlo. Hay una cosa que sí me gustaría también subrayar, y es su singularidad. Goya es único. Goya, como un hombre del siglo XVIII, no tiene una escuela, no enseña, no tiene un taller. No es posible traspasar eso a nadie. Lo único que tiene son imitadores tardíos y falsarios que intentan acercarse a él. En la pintura, que es donde residía el dinero y el comercio cuando Goya empieza a ponerse de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Pero con los dibujos no pasaba eso, porque tenían menos interés, con lo cual los dibujos que no son de él, que son debidos a personajes de la segunda mitad del XIX e incluso más tardíos, son fácilmente reconocibles y no son excesivos. Siempre lo he dicho y no creo que sea una novedad. Hay más de 100 años historiográficos de leyendas y de mercado unidos, pero todos esos años en el dibujo, como pueden ver aquí en esta exposición, es muy evidente que todo es de Goya. No vamos aquí a hacer otra cosa, sino que todo lo que se presenta, todo lo que hay en el Prado es del artista. No hay tampoco en Goya, y también esto lo quiero subrayar, costumbrismo, que es una forma de interpretar la realidad a veces jocosa, de género, y que empieza en España en la segunda mitad del siglo XIX. En Goya no hay costumbrismo, no es un artista costumbrista. Se aprovecha de la sociedad contemporánea, como hizo por ejemplo Rembrandt, e incluso Miguel Ángel, se aprovechan de la sociedad contemporánea que conocía muy bien, pero para transformarla en escenas de un alto valor simbólico y universal, en las que él se presenta como un filósofo o como un escritor, pero nunca como eso que tantas veces se ha dicho de él, como el primer reportero de guerra, o en la tauromaquia como un aficionado a los toros y un torero él mismo. Cuando por el contrario, en estas escenas se manifiesta Goya, en las de toros, como el ilustrado que era, contra la violencia de los hombres, que contrasta perfectamente con la fuerza y la nobleza de los animales. No hay que ver
No hay que ver, por ejemplo, en este sentido, más que las escenas de los tardíos toros de Burdeos, que son casi dibujos litográficos, son litografías, en los cuales se da la máxima violencia humana, que él titula Diversión de España. Y allí, desde lejos, fuera de su país, hace una referencia bastante terrible y crítica a su propio país. Sí, precisamente un poco esta idea de eliminar o contradecir estos tópicos que aparecen en la literatura ha sido uno de los objetivos de esta exposición y del catálogo razonado. A lo largo de estos años de investigación en el Museo del Prado hemos desarrollado distintos proyectos que de alguna manera esta exposición viene a ser una cierta culminación. No es el culmen de todos ellos, porque como digo, seguimos trabajando en el catálogo razonado, pero sí llevamos estudiando obras de Goya y dando como resultado publicaciones importantes, creo, como son los libros de los caprichos, de los desastres, de la tauromaquia, en los que hemos recogido toda esta literatura a la que se refería Manuela, que en algunos casos ha constituido la inventación de un tópico, pero que en otros casos ha sacado a la luz, bueno, pues las nuevas formas de comprender y de interpretar la obra de Goya. Esos grandes libros hechos en colaboración con la cartografía hace ya pues, casi 15 años han seguido teniendo pasos en el estudio del Museo del Prado. Uno de ellos fue la creación del sitio web de Goya en el Prado, donde pusimos a disposición del público todo ese conocimiento acumulativo que habíamos ido recogiendo en los años, incorporando nuevos estudios, nuevas formas de catalogar la obra, de enfrentarnos, de reconocerla, y que su culminación, en este sentido, si su culminación es el catálogo razonado. Es decir, hemos ido dando pequeños pasos desde la bibliografía, el conocimiento material de las obras, y ahora ya es un estudio muy crítico de las obras, que lo que pretende es separar muy bien lo que es de Goya y lo que no es de Goya. Pero en el caso del Prado está todo muy claro. La autoría por la procedencia es casi segura de la mayor parte de las obras. Apenas hay obras que nos generen todavía dudas y que en los próximos años iremos sacando. Desde luego el catálogo es el fruto de la colaboración con la Fundación Botín, que permanentemente está a nuestra disposición, ateniéndose a nuestros ritmos, a nuestros tiempos, a veces no todos los rápidos que les gustaría, pero bueno, yo creo que al final el fruto es el que debe ser realizado con cuidado, con detenimiento, con precisión, como corresponde. Yo creo que cuando la Fundación, los miembros que estáis aquí, veáis la exposición, pues creo que quedaréis satisfechos de lo que estamos haciendo. La exposición tiene una estructura compleja porque tiene una doble lectura. Por un lado, tiene una lectura cronológica. Empezamos por las primeras obras, por el cuaderno italiano, del que Manuela siempre le gusta hablar. Muy poquito voy a hablar, pero es un cuaderno que es el primer cuaderno que se conoce de Goya, que compró en Italia seguramente, el propio cuaderno, en el cual hay obras que ha copiado de Italia, las primeras obras que se conocen de él, y después anotaciones personales del día que se casó, el día que llegó a Madrid, o que salió de Zaragoza para Madrid, y los hijos y demás, ¿no? Es una obra bastante curiosa. Pero esa obra perteneció a, seguramente, Sureda, a Bartolomé Sureda, que Goya había pintado. No sabemos cómo le llegó a él, si fue tras la muerte de Goya, pero él la llevó a Palma de Mallorca y pasó a poder de sus herederos. Y sus herederos fueron los que en algún momento quisieron venderla, y a través de las conexiones de mercado estuvo a punto de salir de España, porque hubo una persona especialista en Goya, muy especialista, que creyó que era una falsificación, y si no hubiera sido así, ese cuadro se hubiera quedado fuera. Y otra persona muy especialista en Goya, que es Juliette Wilson-Baró, que hacía en ese momento la exposición del Capricho y la Invención y lo encaminó hacia el Prado. Y desde luego nos costó, porque era un precio caro en aquel momento, pero se logró adquirir, y es una obra cumbre. Además es el único cuaderno que se conserva íntegro. Cuando vean ustedes la exposición, verán que en esa estructura cronológica se van diseminando por un lado los cuadernos y por otro lado los dibujos preparatorios. Lamentablemente todos los cuadernos se dispersaron, se desencuadernaron y se montaron en álbumes. Aquí es importante distinguir una
innovación que hemos introducido en esta exposición y que empezamos a introducir en el catálogo razonado, que es la distinción entre álbum y cuaderno. Eleanor Serre, que fue la primera persona que sistematizó un poco la estructura de los cuadernos, empezó llamándolos cuadernos. Bueno, lo llamaba en inglés, decía notebook o sketchbook. Era lo que era, cuadernos. Sin embargo, cuando hizo la relación de los cuadernos, los llamó álbum. Álbum A, B, C, D, F, G, H. ¿Por qué los llamó álbum? Yo creo que es por una cuestión puramente fonética, porque decir notebook D suena un poco raro y es más fácil decir álbum D. Es decir, es mucho más sencillo, una cuestión fonética, y ha transmitido hasta hoy en día una denominación que consideraba álbum a estos cuadernos. Un álbum es una obra posterior, es una obra facticia, es decir, es un conjunto de páginas encuadernadas en las que se pegan los dibujos, mientras que su cuaderno es una serie de hojas encuadernadas en las que se dibuja. La diferencia es clara y, por tanto, nosotros hemos decidido incorporar ese término cuaderno a lo que nunca debería haberse llamado álbum, por influencia en este caso anglosajona, que ha permanecido hasta nuestros días. Entonces no se extrañen ustedes que cuando vean el cuaderno de Sanlúcar digan, pero esto no era el álbum de Sanlúcar. Bueno, es el álbum de Sanlúcar, pero nosotros lo llamamos como el que llamamos. Sí. Cuaderno de Sanlúcar, cuaderno de Madrid, cuaderno C, cuaderno D. Es decir, hay ese cambio terminológico y lo entenderán perfectamente cuando vean al final de la exposición el álbum en el que llegaron al Museo del Prado los dibujos. La diferencia entre ese álbum, esas tapas, esa encuadernación y el cuaderno italiano que está al principio de la exposición, yo creo que revela elocuentemente la diferencia entre ambos conceptos. Decía que la exposición tiene una estructura cronológica. Empezamos por el cuaderno italiano, seguimos por los cartones, los dibujos para tapices, continuamos por las obras preparatorias para los aguafuertes de Velázquez, que no demasiado conocidos del público merecen una especial atención porque responden a la inteligencia de Goya desde el comienzo de su carrera. Por un lado, satisface la demanda de los ilustrados que reclamaban la reproducción de la pintura española, de la escuela española, de las grandes obras de Velázquez, a través del grabado. En segundo lugar, lo realiza a través del aguafuerte. Y aquí digo que hay un aguafuerte en toda la exposición. Cuando hay dibujos preparatorios se pone una estampa también. En este caso, una estampa regalada por la Fundación de Amigos del Museo del Prado recientemente, comprada ex profeso para esta exposición a través del Círculo Velázquez, una comisión que hay de dibujos y estampas. Se presenta esa obra. Digo que lo realiza a través del aguafuerte, que era la técnica de grabado que utilizaban los artistas. Rembrandt utilizaba el aguafuerte, no utilizaba la talla dulce. En segundo lugar, menciona que esas estampas están dibujadas y grabadas por Francisco de Goya, pintor. De alguna manera se está haciendo publicidad, pero sobre todo, y lo que es más importante, copiar a Velázquez le sirve para aprender a mirar, para aprender a retratar. Y bueno, Manuel nos podría hablar muchísimo, pero no lo va a hacer, de la importancia que tiene la obra de Velázquez en la obra de Goya. Es trascendental estos dibujos muy gastados, los verán ustedes que parece mentira que se hayan conservado, ha pasado el tiempo por ellos, están amarillados, han empalidecido, pero sin embargo, una mirada atenta, y eso es lo que requiere esta exposición, una mirada atenta a las obras nos demostrará la capacidad técnica y artística de Goya para captar la esencia de lo que ve, de lo que copia o de lo que imagina. Al mismo tiempo que hacemos este recorrido cronológico que comienza, como digo, en Italia y acaba en Burdeos, vamos pasando las series entremezclando cuadernos con dibujos preparatorios para las series, hay un discurso central en las dos salas que componen la exposición en el que se abordan temas fundamentales de la obra de Goya, temas que durante toda su carrera practicó o abordó a través de sus dibujos y que son al mismo tiempo contemporáneos. Si algo comentaban antes el presidente y el director es que Goya es un artista contemporáneo, pues esa contemporaneidad de Goya se va a ver en los temas que aborda. Temas como la violencia, el control ideológico de las multitudes a través de determinadas élites, el tema de la vejez, vemos cómo aborda la preocupación por la vejez,
o un tema absolutamente actual y esencial como es el de la violencia contra la mujer. Sí. Aunque también hay algunas un poquito malvadas en la obra de Goya. Pero es cierto que cuando vemos estos dibujos nos damos cuenta de que Goya está abordando lo esencial del ser humano. Si decíamos antes que el Museo del Prado celebra el bicentenario, nada mejor que dar continuidad a estos 200 años que a través de la obra de un artista contemporáneo que va a seguir reflejando, lamentablemente, tenemos que decir, algunas de las actitudes, vicios, errores, comportamientos del ser humano. Eso yo creo que es una cosa absolutamente esencial. Aspectos como el de la museografía, es decir, es muy importante hablar de discurso arquitectónico, museográfico, que ha elaborado, en este caso, Juan Alberto García de Cubas, que ha entendido perfectamente desde un principio cuál era la intención de esta exposición. Una cosa que nos va a sorprender, o que ha sorprendido a muchas personas, es que extrañamente hemos utilizado el color blanco para una exposición de arte antiguo y de dibujos y estampas. Tenemos que decir que estábamos seguros del resultado porque tuvimos la fortuna de, en el edificio de Renzo Piano, cuando hicimos la exposición de ligereza y atrevimiento, decir, bueno, es un edificio contemporáneo, todas sus paredes son blancas, van a colgar el arte contemporáneo en sus salas, y como Goya es contemporáneo, pues debemos colocarlo exactamente de la misma manera. Y conseguimos un efecto que para mí en aquel momento fue una revelación, y era que pintando las paredes de blanco podíamos iluminar las obras por debajo de los 40 lux. Para que ustedes se hagan la idea, 50 lux es el límite que todo conservador de dibujos acepta. Nosotros en el Prado, desde hace ya tiempo, lo hemos rebajado, nos hemos puesto muy puristas, estamos a 40. Bueno, pues gracias al color blanco podemos tener dibujos iluminados entre 30 y 40 lux y parecernos que estamos en una sala tremendamente iluminada. De hecho, me decían algunos de los correos, bueno, ajustaréis la luz ahora, y le decíamos, no, está ya ajustada. Es decir, nos va a permitir una contemplación mucho más amable, mucho más agradable. Nos hemos olvidado de las pequeñas salas de recorrido obligatorio para hacer un montaje muy abierto. Yo creo que una de las ventajas que tiene este montaje de García de Cubas es que está muy abierto, nos permite perdernos, nos permite no seguir la fila, un poco como hace Goya también. Sí, pero también encontrar el camino, ¿no? Pero encontrar el camino, porque Tau, que es el estudio que se ha dedicado a la gráfica, pues ha diseñado unos números que el origen de la idea es como en un aeropuerto, no voy a decir como en el aeropuerto de Madrid, los números a veces son pequeños y no se ven, pero unos números grandes, aunque muy sutiles, blanco sobre blanco. Lo verán ustedes, es un poco juego de sombras, algo que se nos ocurrió casi como un divertimento, pero que nos permite identificar, o al espectador le permite identificar el recorrido que le proponemos. Un recorrido numérico que va desde el 1 al 23, si mal no recuerdo, y que puede ir guiando al espectador por esta sala. Una sala que finaliza, o una exposición que finaliza con un montaje que yo me atrevo a decir que es único, que no se ha visto nunca, y no sé si se va a poder ver, no lo sé. Yo desde luego creo que no lo volveré a hacer, pero que me suceda, que haga lo que quiera, pero yo estoy seguro que no lo voy a volver a hacer, porque es una cosa única en la vida, que es mostrar todos los dibujos del cuaderno C que conservamos en el Museo del Prado. El cuaderno C, el último de los dibujos está numerado con el 142, conocemos 125 dibujos, el Museo del Prado tiene 120, y por tanto poner esos 120 dibujos en el centro, en el corazón, casi como fuera un Santa Sanctorum, justo debajo del lucernario, donde está ese libro abierto al que llegaron, debe ser un absoluto impacto. Estoy seguro que es un impacto, por lo menos a mí lo ha sido me lo ha causado. para nosotros, ¿no? Porque se ven los dibujos en el orden del cuaderno de Goya, en el orden que lo hizo, y eso es lo sorprendente, es decir, cómo es capaz de cambiar de uno a otro de una forma drástica. Un dibujo lleno de luz como Divina Libertad, ¿no? Al lado del de los bailes, ¿no? Terrible,
y así todo ello, es decir, los contrastes son brutales y las continuaciones son sorprendentes en su variedad. Yo creo que el ver los dibujos como los van a poder ver ustedes también es posible porque en la preparación de esta exposición, y no solo de la exposición, sino también del catálogo, de todas las publicaciones que estamos haciendo, ha habido un silencioso trabajo de restauración y de conservación de todos estos dibujos de nuestra colección. Durante estos 4 años en los que estamos trabajando en el catálogo razonable y pensando ya en esta exposición, 2 restauradores del taller, Minaco Wade y María Eugenia Sicilia, han estado día a día trabajando sobre estos dibujos, quitándoles los innumerables adhesivos que tenían de haber sido sobreexpuestos y remontados una y otra vez, alisando un poco los papeles, pero sin que perdieran la pátina que tienen nuestros dibujos, que yo creo que eso es algo que nos hace también excepcionales. Se conservan algunos con sus huellas del tiempo, pero se conservan con la frescura que aporta la naturalidad, es decir, no tienen botox, por decirlo de alguna manera, nuestros dibujos. Se conservan la frescura del papel, las arrugas, el brillo de las tintas, como nosotros. Al mismo tiempo que hemos hecho esta exposición, que pretendemos que sea una forma de manifestar la actualidad de Goya, hemos hecho un catálogo que no sea el catálogo razonable. El catálogo razonable va por un lado, pero hemos querido hacer una publicación que estuviera al alcance de todos, que no fuera un trabajo solo para eruditos, sino que tuviera dentro del rigor académico una voluntad de divulgación, de poner al alcance del visitante el libro de Goya, es decir, que todo el mundo tenga en su casa. Yo no sé si vamos a hacer el catálogo de Velázquez, del Prado, no lo sé, que todo el mundo tiene en su casa, el libro de la famosa exposición del año 89. Pero bueno, pretendemos un poco que este libro de pequeño formato, para poder leerse en el sofá, leerse en la cama... Está bien escrito, ¿eh? O sea, cuesta más escribir un catálogo así, un libro así, que escribir un catálogo razonado, ¿no? Que tiene unas normas y que se puede decir todo lo que se quiera, ¿no? Aquí hay que ir al núcleo, y además un núcleo abierto y comprensible, con lo cual cuesta muchísimo. Sí, hay una labor de síntesis que se ha hecho también en la exposición. Una de las cosas que verán en la exposición es que todas las obras aparecen comentadas, con cartelas. Va a requerir un esfuerzo por parte del espectador. Somos conscientes de que no solo el tamaño de la exposición, más de 300 dibujos, sino que todas las obras aparezcan con su correspondiente comentario, excepto las del álbum C, que ya sería excesivo, pero aparecen, algunas de ellas sí aparecen comentadas en el libro, requiere un esfuerzo y una intensidad por parte del espectador. Bien, este catálogo que pretendemos, como digo, sea de divulgación, que esté al alcance de todos, con el rigor con el que, bueno, creo que habitualmente trabajamos en el Museo del Prado. Al mismo tiempo hemos programado, juntamente con el área de educación del museo, una serie de diálogos en los que se ha invitado a pensadores para que reflexionen sobre 4 de los grandes temas que están presentes en la exposición. Ese tema de las multitudes, la violencia contra la mujer y la vejez. Pueden ver ustedes en los programas que ya se han publicado sobre el tema y que pretenden ser un diálogo entre pensadores no especialistas en Goya, en absoluto. Para muchos de ellos va a ser la primera vez que se enfrenten a hablar sobre Goya, pero no pretendemos tanto que hablen sobre Goya, sino que hablen sobre la vigencia de esos temas, que, como digo, están presentes en toda la exposición. Hemos terminado la exposición no con un diálogo, sino con una... no sé cómo decirlo, con una espada. Con un colofón. Porque había un muro bastante largo a la salida y pensábamos poner algo así y dijimos, no, un título de Goya, solo, pequeño, para que el que termine de ver todo esto, al salir, se lleve algo de Goya. Y elegimos una de sus frases: divina razón, no dejes ninguno. Es el título de uno de los dibujos que podemos ver en el álbum C y que nos permite enlazar también con el título de la exposición, que a lo mejor alguno de ustedes se ha preguntado
por qué se titula Solo la voluntad me sobra. Bueno, hay una carta que yo cito recurrentemente porque a mí me encanta esa frase que escribe Goya a Ferrer durante su estancia en Burdeos, en el que le dice: ni vista, ni pluma, ni papel, ni tacto, todo me falta, mi pulso, todo me falta y solo la voluntad me sobra. Bueno, ese solo la voluntad me sobra, que nos ha dado unos enormes problemas para traducirlo al inglés. Tengo que decir que yo creo que hemos empleado más esfuerzo en consultar y comentar con colegas y traductores y profesores cómo se puede traducir solamente esta parte de solo la voluntad me sobra. Es un poco la esencia de esta exposición. Mostrar cómo la voluntad ha sido el eje conductor de la obra de Goya desde el comienzo hasta el final, que independientemente de las restricciones que pudiera tener en el contexto de la corte o de la sociedad de su tiempo, él a través de sus dibujos realmente hizo lo que le dio la gana, hizo lo que quiso. Sí, los dibujos en realidad estaban en su taller, ¿no? En su casa, no eran para ser vistos por nadie. No sabemos qué personas los vieron antes de que muriese, pero si los vio alguien fue muy poca gente, porque algunos eran peligrosos, ¿no? En aquel momento decir cosas como divina razón no dejes ninguno no estaba bien visto, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Con lo cual eran dibujos bastante personales, bastante íntimos. Me queda, aunque ya sé que esto es una rueda de prensa, pero yo creo que hay que agradecer a todas las personas que han colaborado en la exposición. Como decía al comienzo el presidente, desde luego esta exposición es el resultado del trabajo pues, de todos los que han estado en el Museo del Prado durante estos 200 años, que han producido los dibujos y que han permitido darlos a conocer, pero en concreto en la exposición pues siempre tenemos que mencionar a personas. Estoy seguro que se me va a olvidar y le pido que me perdone porque no traigo los nombres apuntados, pero desde luego en la exposición ha sido fundamental Irene Sen y Patricia Sánchez, que comenzaron el montaje junto con Alicia Villarreal, que han permitido hacer este montaje tan complejo, porque es una exposición muy compleja, no solo por el tamaño, el número de obras que se exponen, la procedencia de donde vienen, la arquitectura, las condiciones especiales que requiere la exposición de dibujos. Yo creo que esta exposición se ha podido hacer gracias a la competencia absoluta de estas personas que trabajan en el área de exposiciones. El catálogo es fruto también del rigor, en este caso, de Raquel, que ha hecho un esfuerzo, me va a perdonar que se me ha ido el apellido en este momento, Raquel González, discúlpame Raquel, de Raquel González, que ha corregido con un cuidado y una atención todos los textos que le pasábamos y que ha dedicado horas y horas ejecutándoselas a sus hijas para dedicarse a Goya, que no sé si es buena compañía o mejor, pero lo cierto es que lo ha hecho con una profesionalidad, y a Lola Gómez de Aranda, que se ha desvivido, y lo sé personalmente, por hacer toda esta tarea. He mencionado ya al arquitecto, he mencionado a los restauradores. Y... Yo quiero hacer una mención, y es a Eleanor Serre. Eleanor Serre, que ya la mencionó antes José Manuel Matilla, en relación a que fue la primera persona que sistematizó los dibujos conocidos de Goya y los cuadernos, era conservadora del Museo de Boston, además de ser nieta del presidente Wilson de los Estados Unidos. Y entonces eso tenía, ese ser nieta del presidente Wilson, yo creo que es lo que le hizo venir a España con bastante tranquilidad y enfrentarse nada menos que a Sánchez Cantón, y decirle que no podían exponerse los dibujos de Goya todo el tiempo porque se iba a acabar con ellos, los iban a terminar. Y le cayó bien a Sánchez Cantón y le hizo caso. No solamente eso, sino que siguió con la historia, y parte de que yo fuera a Estados Unidos, parte de la culpa de que yo fuera a Estados Unidos, la tuvo Eleanor Serre. Y yo aprendí con ella sobre Goya, porque a mí Goya no me interesaba para nada, no era mi vida, ni mi carrera, ni lo había sido. Pero ella fue la persona que me enseñó a entender a Goya, sus aguafuertes y sus dibujos. Y tuvo siempre un cariño excepcional y una visión excepcional también del Museo del Prado. Y los dibujos se conservan gracias a ella. Yo todavía hice algo en ese sentido, que fue al venir aquí y al cabo de un tiempo llegar a la subdirección,
fue lograr arrancar que los muros del Museo del Prado, la última sala permanente de dibujos de Goya. Eso fue una victoria y un hito, ¿no? Porque mucha gente se echó encima, pero claro, era la supervivencia de esos dibujos. Por eso me gustaba hacer una referencia a él, no sé. Y para finalizar con esta lista de agradecimientos de los Goyas, nunca mejor dicho, quiero hacer una muy personal, absolutamente personal, que es agradecerle a Juan Carrete, que está aquí, que yo hoy estoy aquí porque él me enseñó mis primeros pasos en la historia del arte. Hoy tengo la suerte de trabajar con él en el proyecto que acabo ahora formado, y yo creo que para mí personalmente ha sido mi maestro y la persona que como Goya me ha hecho reflexionar sobre cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Si esta exposición, para finalizar, tiene un valor, tiene que ser que todo el que entre por la puerta de la exposición, yo estoy absolutamente seguro que va a salir siendo diferente. Nadie que pase por esta sala de la exposición puede permanecer, si es medianamente sensible, indiferente a lo que ve. Y estoy completamente seguro que va a salir transformado, y transformado para bien, con ganas de cambiar algo, de darse cuenta de que la sociedad es como es y que necesita una transformación. Y yo creo que ahí está el valor del arte, el valor de las instituciones, como el Museo del Prado, el valor de las exposiciones. No solamente son un pasatiempo, no son un entretenimiento, ni muchísimo menos, sino tienen una labor de transformación de la sociedad. Y en este caso, a través de la obra de Goya, estoy completamente seguro que nadie que salga de esta exposición será la misma persona que cuando entró 2 o 3 horas antes. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza de que nuestro trabajo sirva para algo verdaderamente importante. Y si hay